No hay transformación digital sin ciberseguridad. Es lo que más le preocupa a las empresas. La inteligencia artificial lo ha cambiado todo. O sea, nos aparecen nuevas amenazas, nos aparecen las deepfakes, nos aparecen ataques mucho más evolucionados. Nos tenemos que poner las pilas. El sistema tiene que ser resilient, ser capaz de entender que una persona puede en un determinado momento hacer clic en un enlace en un correo electrónico. Tenemos que crear sistemas cero trust. Si un CEO no invierte en ciberseguridad, pues nada, el primer ciberataque tendrá serios problemas. No es el primer CEO que pierde su puesto de trabajo por tener un incidente de ciberseguridad. Hoy contamos con uno de los referentes y una de las personas más reconocidas a nivel global en el mundo de la ciberseguridad, una persona que ha marcado la estrategia digital de Telefónica en los últimos años en su puesto de Chief Digital Officer y que, bueno, es hacker, es innovador, es un gran divulgador de todas las amenazas y retos que afrontan las empresas españolas en el mundo de la ciberseguridad y la tecnología y un gran conocido del sector como es Txema Alonso. Txema, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Un placer, un placer. Ya lo sabéis que a mí esto me encanta. Vamos a ello. Antes de entrar en harina, sí que me gustaría que me contaras un poquito cómo fueron tus inicios. Mis inicios en el mundo del hacking y la ciberseguridad. Del hacking y todo eso, al menos para hacerlo un poquito más liviano y que los que nos estén escuchando y quieran entrar en este mundo pues puedan... Fácil. Yo entré por la tecnología. A mí lo que me gustaba era programar, ya lo he contado muchas veces. Yo quería ser programador, como los programadores en la película de Tron, así que me dediqué a aprender todos los lenguajes de programación que podía desde muy pequeño. Empecé con 12 años en el mundo de la tecnología y estuve ahí compitiendo en Radio Nacional de España en el programa Bienvenido Mr. Chip, ahí, para jóvenes talentos, hablando compitiendo sobre conocimientos en informática, etcétera, y siempre estaba obligado a aprender. Iba al instituto y por las tardes a cursos de informática y luego fui a la universidad a hacer informática. Y lo único que no estudié en la universidad es seguridad informática, lo he contado muchas veces, porque no me interesaba nada, me interesaba algorítmica, programación, estructura de datos, hice mi especialización en geometría computacional, elegí las asignaturas de teoría de autómatas y lenguajes formales, ingeniería del conocimiento, que a la postre es uno de los temas que más me gustan hoy en día, que es la inteligencia artificial, y bases de datos. Me especialicé mucho en bases de datos, es una disciplina que siempre me ha encantado y que además en la universidad se estudia de una manera especialmente bonita porque aprendes toda la matemática, las formas normales de Boisecote, la normalización de bases de datos, las estructuras físicas, las estructuras lógicas, y me gustaba mucho, así que cuando salí de la universidad, de mis primeros trabajos fue trabajar con Oracle, hacer tuning de bases de datos Oracle, que es increíble porque te llegaban a una empresa y te decían, va lenta, arréglalo. Hemos pagado mucho dinero por esta máquina Solaris o esta máquina de GUX y el Oracle y va lento, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues consistía en mirar la aplicación, ver las queries que hacía, hacer el P-code, ver si había nested loops, si no había, si había índices, si había índices que sobraban, si faltaban índices, porque no era evidente. Entonces, yo me especialicé mucho en lenguajes de acceso a base de datos, el SQL, el PLSQL, el Transact SQL, todo lo que fuera bases de datos, motores Sybase, Informix, Oracle, SQL Server después, etcétera. Pues era lo que se me daba bien. Y se descubrió en el mundo de los hackers un gran hacker que se llama Rainforest Puppy, una vulnerabilidad para saltarse la seguridad de aplicaciones web con una comilla y un comando SQL así de chiquitito, que se llamaban, entonces no se llamaban ni las técnicas de SQL Injection, el nombre de SQL Injection lo recibe en el año 2002. Y claro, yo descubrí aquello y era maravilloso, ¿no? Porque yo sabía hacer consultas así de grandes, de 2 pizarras, y fue como una locura, ¿no? Entonces entré en el mundo del hacking, empecé a especializarme en ese tipo de técnicas. Al mismo tiempo tuve la suerte
de estar colaborando con una empresa maravillosa como es Microsoft en aquel entonces, y ellos me nombraron MVP de seguridad informática, y bueno, yo hice mis doctorado en técnicas de hacking, di las conferencias pues de Black Hat, de DEF CON, de pues todas las conferencias del mundo hablando de esas técnicas que estaba buscando, y ya fue imposible parar, ¿no? Así que fíjate si te he contado historias en un momento. Me has contado muchas, pero fíjate, lo que más me sorprende es que todo el mundo igual espera que esto del hacking va a empezar en un cuarto oscuro y sin nada de formación y No. tal, y al final yo creo que el mensaje que me quedo con todo eso es formación. Sí, O sea, formación, y a partir de ahí nace todo. y yo creo además que el conocimiento de la universidad, que siempre dicen, el conocimiento de la universidad es que está muy lejos del mundo real. Sí y no. O sea, tú no vas a la universidad a aprender cómo se maneja un programa o a aprender un lenguaje de programación. Tú lo que vas es a aprender cómo se crea un programa, cómo se crea un lenguaje de programación, cómo se crea un sistema operativo, cómo se crea un modelo de inteligencia artificial, no a utilizarlos. Eso ya lo aprendes después, no te preocupes. Si no, no necesitas ir a la universidad. La universidad es para la gente que quiera aprender ciencia de base. Y creo que... Más creativa, quizás. Bueno, más de fundamentos. O sea, tú necesitas saber. Yo en la universidad aprendí pues, de cómo se hacía una PLA, cómo se hacía un código de instrucciones, cómo se creaba un lenguaje ensamblador, cómo se hacía un compilador, cómo se hacía un intérprete, cómo se generaba todo el diseño de un lenguaje, y es algo que me ha venido fantásticamente bien a la hora de ir aprendiendo las nuevas evoluciones tecnológicas, porque lógicamente yo no aprendí ni lo que era el cloud computing. El cloud computing nace en el 2009, el big data es del 2004, yo ya llevaba años trabajando. Hoy en día, por suerte, el hacking es una disciplina que se estudia en la academia. Yo recuerdo cuando hice mi doctorado, que estuve 4 años para conseguir sacarme el doctorado echando papers que me hacían revisiones a ciegas, y que tú reías el comentario y decías, este tío no se ha leído el paper o no lo ha entendido, ¿no? Y cuando yo conseguí sacarlo y presenté el proyecto en técnicas de hacking, pues era uno de los pocos que había. Todavía el hacking era, la gente lo veía como tú dices, muy underground, el tío de capucha, ¿no? No, oiga, usted, que llevo mucho estudiando para hacer esto. Cómo ha evolucionado, ¿no? El hacker desde sus orígenes hasta hoy, ¿no? Que con todos los medios que disponen y con todo el material que hay, de lo que había en una época a lo que hay hoy. Yo creo que la evolución es muy, muy grande del perfil del hacker que pueda existir. Sí, claro, y además es una profesión que se ha hecho madura. Hoy en día tenemos muchos roles de ciberseguridad dentro de la empresa. Yo siempre lo cuento. Creamos Singularity Hackers, que es una plataforma donde tú haces unos exámenes y durante 4 o 5 horas y te dicen cómo es tu personalidad y a qué rol de ciberseguridad te pareces más, porque si tú te coges, hoy tienes pentesters que hacen ethical hacking en el red team, pero luego tienes QA de seguridad, tienes gente que está en el blue team, tienes gente que hace DevSecOps, tienes gente que está en el CER, gente que está en el CSIR, gente que está en el SOC gestionando incidentes de seguridad, tienes el Purple Team hoy en día, y todo este ecosistema maduro lo que ha hecho es que sea una profesión pues, muy activa y muy demandada. No hay transformación digital sin ciberseguridad. Es lo que más le preocupa a las empresas. Totalmente de acuerdo. Si un CEO no invierte en ciberseguridad, pues nada, el primer ciberataque tendrá serios problemas. Ahora hablamos de empresas, pero no sé si todo el mundo tiene tan claro que no hay transformación digital sin ciberseguridad. Bueno, pues lo acabarán que no te da pagando. claro sufrirá, efectivamente. Lo acabarán pagando. No es el primer CEO que pierde su puesto de trabajo por tener un incidente de ciberseguridad, ¿no? Y es una profesión muy madura que exige diferentes especializaciones, pero es que además la tecnología ha eclosionado. Hoy, yo hablaba lo del conocimiento en espiral, ¿no? De bases de datos, etcétera. Hoy en día, bases de datos es un universo en sí. O sea, hacer pentesting, tener un pentester especializado en bases de datos que entienda cómo va el MongoDB, cómo va el Cassandra, cómo van las arquitecturas de data streaming, cómo van los Databricks, etcétera, es muchísimo. Que entienda cómo van los algoritmos de machine learning, cómo se hace el poisoning de datos para los entrenamientos. Pues ya exige una disciplina muy grande. Si te vas a redes, gestión de identidad, arquitecturas cloud, el mundo del serverless, los Terraform, etcétera. O sea, tú no puedes llegar y decir, he hecho un escaneo de puerto y soy un pentester, ¿no? Tienes que saber mucho más, ¿no? Sí, entonces, claramente. es una profesión que se ha hecho más ancha, más amplia en cuanto a roles y mucho más profunda. Es decir, que hay muchos más niveles y más especialización, lo cual para nosotros es fantástico, porque siempre hay para jugar, ¿no? Siempre hay campo con el que entretenerse. Que, bueno, terminamos un poco con la parte personal, pero escuchándote y viendo la profundidad también con la que entras tú en el discurso
y después de un periplo tuyo en un mundo más directivo y demás, ¿qué te motiva a estar todavía tan al día Bueno, y tan profundo, con un conocimiento tan profundo a pesar de que tu rol ha cambiado mucho, ¿no? De esa sí, parte inicial no. ahora, ¿no? Sí, no. Yo a la gente se lo digo. O sea, si tú te coges a un financiero y está en un en un puesto de gestión, sigue siendo un hardcore financiero, ¿no? El tío sigue La lleva en sabiendo. el corazón. Un técnico no puede dejar de esto. Y además a mí es algo que me suele doler cuando dicen, tú eres demasiado técnico como para tener un puesto de gestión, un puesto de directivo. Mira usted, pues, o sea, yo sé contar con los dedos también, ¿sabes? ¿Qué te digan, no? Si se trata de gestionar. Entonces, yo, en todos los años que he estado gestionando equipos, y en Telefónica he estado 13 años y he tenido la suerte de gestionar equipos muy grandes, de miles y miles de personas, con muchísimos proyectos, en muchas áreas, en advertising, en big data, en ciberseguridad, en transformación de plataformas, el equipo de vídeo, el equipo de datos, pues todos esos equipos, ¿no?, que he estado llevando, incluso las startups, yo he querido tomar decisiones en base a conocimiento. Así que he estado siempre al día, pero porque me gusta. O sea, que además lo necesito. O sea, yo me levanto por la mañana y estoy leyendo tecnología y creo que no es incompatible. O sea, que seas una persona que sepa gestionar un presupuesto, que sepa vender, que sepa hacer un plan de marketing, que sepa hacer pues una organización de equipos, que sepa resolver problemas de recursos humanos. Bueno, yo siempre lo cuento, pero la gente muchas veces no lo saben. Yo con 13 años me saqué los títulos de mecanografía y con 14 me apunté a contabilidad para examinarme el título de contable en la Comunidad de Madrid, ¿no? Con 14 años y aprendí pues a hacer pues mis debes, mis saberes, mis balances, hacer el P&L, hacer el cierre, saber lo que es una provisión, una dotación, etcétera. O sea que no es incompatible Tenías la una visión de gestión. lo que iba a pasar en el futuro. Bueno, y cuando No, montas... bueno, es la preparación la que te ha llevado posiblemente a Bueno, estar ahí luego en el sí, futuro, ¿no? yo Al revés. con 24 años montamos nuestra empresita Informática 64 y yo tengo que aprender muchas cosas legales, fiscales, tengo que aprender mucho de todo y creo que no es incompatible. Y no me ha llevado la vida a dejar la tecnología. A mí la tecnología es lo que me mueve. A mí lo que me gusta es la tecnología. Fantástico. Oye, vamos a movernos un poquito más a hablar de empresas, Venga. de cómo gestionar las empresas de la ciberseguridad. Tú que, como decías, has partido de un entorno pequeño, Informática 64, lo has hecho crecer, has trabajado seguramente con clientes un poco más pequeños, has estado en un monstruo o en un gigante como es Telefónica. Sí. ¿Qué diferencia en cómo gestiona la ciberseguridad los grandes de los pequeños? Evidentemente los medios que disponen unos de otros, Sí, claro. pero dentro de sus limitaciones o de los medios que puedan disponer otros, ¿qué diferencias ves en cómo hacen las cosas? Hay muchas diferencias a todos los niveles. Yo a día de hoy tengo la suerte de todavía estar en el Consejo de Ciberseguridad de Telefónica, que es un foro que tenemos ahí pues un poco de debate entre todos para ver cuáles son los retos y las amenazas que tenemos en el futuro como compañía. Pero claro, una empresa pues una empresa grande tiene muchas ventajas porque tiene muchos recursos, pero también tiene muchos inconvenientes porque tiene muchos puntos de ataque, ¿no? No solo todos los empleados, sino todos los ejecutivos. Que todo el mundo está mirando ahí también. Claro, el todo el foco... mundo le tiene ganas al grande, ¿no? Claro, el foco, pero luego tienes una cadena de suministro muy grande y muy complicada, muy compleja. Pues muchos de los incidentes que yo he visto en primera persona, y no quiero citar incidentes ni demás, pues han venido por cadena de suministros, ¿no? Porque te ha venido el problema heredado de una mala gestión en la seguridad de la cadena de suministro que tienes, ¿no? Y esto está obligando a las grandes empresas a extender su control hacia abajo. Entonces, tiene ventajas e inconvenientes. Yo creo que las empresas grandes lo que no tienen es no tienen que escatimar en la inversión en ciberseguridad y creo que son conscientes casi todas, ¿no? El nivel de madurez de las empresas, de los equipos de seguridad de las empresas españolas es muy alto. Yo no diría que tenemos en España un mal equipo de ciberseguridad. También es verdad que tenemos organizaciones muy coordinadas entre los CISOs en este país, que hay una gran comunicación entre los CISOs, que eso es algo para estudiar, que los CISOs de este país estén tan coordinados, estén bien organizados, es algo que no es muy común en todos los países. Y creo que también parte de eso viene de tener un entorno
como muy bancarizado. O sea, tenemos un país con mucha banca, con mucha iniciativa bancaria, donde pues, bueno, pues el fraude es uno de los grandes enemigos de toda esta industria y la colaboración con los cuerpos y seguridad, los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado es muy alta, ¿no? Entonces yo creo que el nivel ahí es grande. Las pequeñas tienen el problema de que tienen menos recursos y tienen menos superficie de exposición. Entonces, yo lo que les suelo decir a las pequeñas es reduce la superficie de exposición al máximo, simplifica tu stack tecnológico al máximo. Yo creo que una pequeña empresa, salvo que haya alguna cosa especial, debería ir a plataformas económicas, SaaS, que simplifiquen su vida, que lo hagan mucho más sencillo. Y las empresas grandes, a pesar de que tienen mucho más recursos, pues suelen adolecer de mucho más legado, ¿no? Muchos más sistemas antiguos, que exigen mucho más conocimiento y dejan muchas más puertas al enemigo. Entonces, yo creo que hay pros y cons. En cualquiera de ellos, un experto en seguridad se lo pasa bien. Bueno, entonces, como experto en ciberseguridad, ¿qué 3 cosas crees que debería proteger uno pequeño como críticos de su negocio? ¿Qué 3 aspectos consideras que son los más relevantes en el...? Yo creo que el más relevante de todos son los datos de tus clientes. Eso es lo más relevante. O sea, esto es... si pierdes los datos de tus clientes es un fallo a la confianza. Y no olvidemos que un cliente va a una empresa por confianza. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Eso hay que ponerle especial atención a los datos de tus clientes. Eso es fundamental. Y luego, creo que es fundamental reducir la superficie de exposición, simplificar al máximo el stack tecnológico, las puertas, todo lo que puedas reducir para que no haya muchos sitios por donde te ataquen. Eso te va a ayudar. Y el tercero es algo que tenemos que hacer todas las empresas constantemente, que es formar a la gente. La gente no es consciente de lo importante que es su usuario y su contraseña o su token OAuth o su identidad dentro de una empresa y por desgracia seguimos con lo que para mí es un drama del mundo de las empresas, que es el correo electrónico. El correo electrónico es un caos maravilloso. Es un caos maravilloso, pero permite que cualquiera llegue y envíe un fichero que está a un clic del ordenador de un empleado tuyo. Es que es así. O sea, ni firewall, ni WAF, ni lo que quiera. O sea, un correo electrónico, una dirección de correo que es facilísimo localizar, que, o si no es pública, y estás a un clic de uno del sistema de ese empleado dentro de la red, ¿no? Entonces, yo creo que esas 3 cosas son las que miraría. Los datos de los clientes, la superficie tecnológica, la exposición de la superficie tecnológica y la formación de los empleados en ciberseguridad, con especial foco a si puedes matar el correo electrónico, mátalo. Bueno, o si no, alguna plataforma alternativa como bueno, una que conoces tú sí, muy bien, ¿no? Sí, yo mis correos los tengo y borré mis correos antiguos y ahora solo se puede contactar conmigo con mypublicinbox.com y el resto... Por eso digo, si no, una alternativa para corregir ese problema de manera directa. Sí, sí. Oye, entonces, al final decíamos, los grandes tienen recursos, los pequeños menos. ¿Cómo se vende a un CEO que tiene que invertir en ciberseguridad? ¿Qué tienen que hacer los directores de tecnología en empresas pequeñas o los CISOs? Yo creo que los CISOs ya lo saben lo que tienen que hacer. O sea, un CISO no va a tener todos los recursos del mundo. Y además, aunque tengas todos los recursos del mundo, no vas a poder garantizar que no vaya a pasar nada, ¿no? Pero cuando seas consciente de que algo no se está haciendo bien, yo siempre le recomiendo a los CISOs que lo envíen por escrito, por correo electrónico interno o por un memorándum a la cadena de mando. Y ya está. Y si el de arriba ha tomado una decisión u otra que se vea afectada, que luego afecta a un incidente de seguridad, pues bueno, pues el trabajo del CISO estaba hecho, había alertado, había dicho esto. No vale decirlo de viva voz, ni en palabras, ni en reuniones, no, por correo electrónico o en un memorándum bien escrito, que yo creo que es fundamental, para que la gente sea consciente de la importancia de algunas decisiones que se toman presupuestariamente, ¿no? Que eso es fundamental. Y yo creo que los grandes CISOs que tenemos en este país son muy buenos a la hora de compartir las responsabilidades con la cadena de mando. Muy bien. Bueno, yo creo que hay también, y aunque es un tema que quería tratar un poquito más adelante, el tema de la normativa y la nueva NIS 2, yo creo que ayuda a ese camino de
a ese camino de involucrar a la dirección en la responsabilidad de la ciberseguridad de las compañías, ¿no? Sí, bueno, la normativa nos ha ayudado durante mucho tiempo y el trabajo que se ha hecho en normativa yo creo que ha sido bueno y ha beneficiado al nivel de seguridad de nuestras empresas, pero todo ayuda. Muy bien. Y hablando también de normativa, de gobiernos, ahora con todo el tema de geopolítica, defensa encima de la mesa, ¿crees que el rol, el papel de los gobiernos de la Unión Europea en general impulsando la ciberseguridad es suficiente o realmente no es un factor y tenemos muy cercano el apagón que todos tenemos ahí encima de la mesa de si sí o si no, ¿no? El tema de la ciberseguridad está involucrada en eso. ¿Crees que el rol es lo suficientemente activo y son suficientemente conscientes de que hay que impulsar la ciberseguridad para que esto funcione o no? Yo creo que sí son conscientes y hemos oído muchas declaraciones al respecto, ¿no? De la importancia de la ciberseguridad viniendo desde la administración pública. O sea, creo que es algo que está en el debate de todos y todos son conscientes. Creo que el problema es más grande todavía, porque no es solo la ciberseguridad, es que somos una colonia digital de muchas plataformas, que además tampoco soy muy optimista de que a corto vaya a ser posible cambiar esto. Yo recuerdo los años cuando se quería salir de Windows, ¿no? Con los famosos sistemas operativos de las autonomías, ¿no? Sí. Los Linux... Sí, Linux autonómicos. Autonómicos, sí, que salieron muchísimos. Porque hacer tecnología es caro, exige concentración de recursos, exige aceleración, una inversión muy grande. Y hoy en día el stack tecnológico es enorme, ¿no? Sistemas operativos móviles, bases de datos, sistemas cloud, todos los servicios que hay en cloud. Que la gente habla de cloud como que es una, ¿no? Tú te metes en la cloud y hay cientos de servicios, ¿no? que son críticos para las infraestructuras que tenemos hoy en día. Entonces, creo que el debate es mucho más profundo, creo que son muchos años de haberse saltado la ola tecnológica, nos saltamos la ola tecnológica, no hacíamos microprocesadores, no hacíamos ordenadores, etcétera, y de ahí no hemos hecho prácticamente nada. Ha habido muy poquito, sí que ha habido alguna iniciativa, no quiero decir que no ha habido ninguna, pero nos ha faltado esa visión de construir empresas grandes, de apostar por personas, de apostar por empresas y hacerlas grandes, y hemos llevado un sistema más atomizado de pequeñas empresas y tal, que no permiten competir en el mundo que tenemos hoy en día. ¿Quién va a competir con OpenAI? Pues compite Elon Musk si se pone cabezón con Grok, que está haciendo auténticas locuras con Grok, un Mark Zuckerberg con Llama si quiere, porque está invirtiendo como si no hubiera un mañana, pero si no es muy complicado. ¿Quién va a competir con Amazon? Lo lleva intentando Microsoft y haciendo catch-up. Y no quiero decir que Amazon sea mejor que Microsoft, que a mí me encanta Azure, que Azure está a un nivel enorme, sino que AWS sigue siendo más grande en volumen de clientes por la velocidad a la que va a la hora de invertir y demás, ¿no? Entonces, no sé si nosotros tenemos has hablado de monstruos, que desde luego no podemos competir con ellos, pero en el nivel inferior de comenzar a hacer nuevos desarrollos, nuevos software, nuevas cosas, tampoco somos capaces de competir. O sea, ¿qué tendríamos que hacer en Europa para ser conscientes de que realmente, y digo Europa porque yo creo que es un paradigma de lo que no estamos haciendo frente a lo que sí están haciendo, que son otros entornos, que por no mirar siempre a los americanos, ¿no? Un entorno más pequeño, más controlado, como puede ser el israelí, que invierte y desarrolla y genera soluciones también diferenciales, ¿no? Y sin embargo en Europa no somos capaces de generar un producto prácticamente ninguno con impacto mundial. Prácticamente, sí, hay algunas excepciones honrosas. ¿no? Sí, hay algunas honrosas excepciones Skype por ahí. Skype o Spotify, ¿no? Algunos tenemos ahí. Pero muy poquitas en relación con el volumen del mercado, ¿no? O sea, ¿qué no estamos haciendo o qué deberíamos de hacer para cambiar esa tendencia? Pues hay un momento en el que si quieres ir rápido y competir, o sea, si tú encuentras un nicho de negocio y tienes una ventaja, pues los otros te van a copiar. Y entonces en ese momento pues hace falta pasta, mucho dinero para quemar. Vosotros lo estáis viendo, ¿no? Con vuestra competencia. Ellos invierten muchísimo más, están en todos los eventos de marketing, etcétera. Vosotros os cuesta conseguir esos fondos de inversión y muchas veces es empresas que son grandes
que tienen la capacidad, porque el mercado se lo da, de endeudarse. Una empresa que está ganando 100 o 200 millones de euros en otros ecosistemas se endeudan y se ponen en pérdidas para ir más rápido y crecer, porque tiene inversores que apuestan en el crecimiento, etcétera. Eso no está en nuestra cultura, en nuestro ADN. Yo creo que es una cuestión cultural. Sí, o sea, sí. No se estudia. Si tú vas a las universidades, muy poca gente estudia negociación o ventas. Aquí tenemos la fase de es un vendedor de humo, vendedor de motos, ¿no? Y tal, como si fuera malo, ¿no? Hablar de ideas. Para al final es vender ideas, ¿no? Que al final el humo son las ideas, ¿no? Que están ahí y que llevan a cambio luego llevan a cabo y cambian las cosas. La profesión de vendedor en este país no es una de las que mejor está vista y sin embargo es una de las más importantes. La gestión comercial de cuentas es una de las profesiones más importantes es que las empresas vivimos de eso. Claro, realmente. Claro. Si no vendemos, no hay nada detrás. O sea, podemos organizar todo lo que queramos. Si no hay ventas, no... Yo he estado con los CEOs tecnológicos de muchas empresas. Son grandes vendedores. O sea, grandes vendedores. De que sentarte y te están vendiendo su producto desde el minuto 1. Te están haciendo el selling pitch ahí. A ver, los que hemos tenido una empresa lo sabemos. Que no siendo vendedores, que yo creo que tu perfil no es de vendedor, el mío tampoco, pero no te queda más remedio, ¿no? Y también es porque crees en el producto, crees en lo que estás haciendo, sí, claro, y lo vendes, pero al final tienes que vender porque es el corazón y es el motor de lo que hacemos. Yo creo que necesitamos grandes empresas, eso sí que está claro. Pues tenemos mucho trabajo que hacer, ¿eh? Porque aquí, especialmente en ciberseguridad y en España, tenemos un mercado demasiado atomizado y que no nos da lugar a eso. Bueno, hay que fomentar, ayudar a las fusiones, pero no es fácil, ¿no? No es fácil. No es nada fácil. Bueno, vamos a pensar un poquito en amenazas. ¿Cuáles son los grandes riesgos que ves hoy para la energía, las infraestructuras críticas? No. Después del susto... A mí me pilló fuera de España. Sí, también estaba fuera de España, no lo sufrí, pero bueno. No estaba aquí en el apagón. Y realmente no soy de los que creo que haya sido un ataque de ciberseguridad. ¿Que puede pasar en algún momento? Pues claro, creo que puede pasar, ¿no? Y que está bien que tomemos medidas para preocuparnos de ello. Pero las infraestructuras críticas es algo de lo que hemos hablado muchas veces y ya hemos tenido una Dana, hemos tenido una pandemia, una Filomena, hemos tenido ahora un apagón, un volcán. O sea, yo creo que tenemos que tomarnos en serio cuando se hacen los planes de contingencia famosos que hacíamos, pues que eso es importante. O sea, ahí tenemos que tomarnos en serio la ciberseguridad también. Y luego amenazas, lo que estamos viendo pues es un entorno brutal de fraude atacando a las pequeñas personas y a las pequeñas empresas. El fraude está en auge, vemos muchísimo fraude. Es muy rentable. Muy rentable, muy difícil. Poco esfuerzo, mucho beneficio, ¿no? Poco esfuerzo, mucho beneficio y muy difícil de controlar. No le estamos dando todas las herramientas a los cuerpos de seguridad de fuerzas de seguridad del Estado que tienen que luchar contra ellos. Incluso las entidades que se ven afectadas no tienen siempre el respaldo para poder bloquear y eliminar esta lacra que está afectando a muchas personas, ¿no? En personas normales. Y luego creo que, que tenemos ahora un incremento tecnológico espectacular con la inteligencia artificial, pues que está viendo... Por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? Sí, que está viendo... ¿Cómo afecta tanto a la hora de defender como a la hora de atacar, ¿no? Yo creo que para defender es bueno, pero para atacar también el problema es que también es muy bueno para los ciberdelincuentes, ¿no? Sí, claro, es una herramienta fantástica para todo, para desinformación, para engaño, para hacer ataques de phishing, de spear phishing, de OSINT, de lo que quieras, ¿no? Y luego la inteligencia artificial está permitiendo... Igual que tenemos el vibe coding, ¿no? Para que la gente que no sabe programar, pero tiene una idea de marketing o de negocios y tal, se la pueda programar con vibe coding. También tenemos gente que tiene ideas de estafa sin saber programar, que de repente puede hacer vibe coding para crear malware o para crear herramientas de fraude. Entonces, creo que la inteligencia artificial lo ha cambiado todo y nuestra profesión, por supuestísimo. Es una de las más afectadas.
no en negativo, sino... Pues, oye, afectadas al final. Nos ha cambiado. ¿Cómo respondemos a esto? Claro, claro. O sea, nos aparecen nuevas amenazas, nos aparecen las deepfakes, pero tenemos herramientas también para detectar deepfakes basadas en inteligencia artificial. Nos aparecen ataques mucho más evolucionados con inteligencia artificial, pero también tenemos mucho más automatismo y muchas más gestiones desde el SOC que podemos hacer con agentes de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, creo que nos tenemos que poner las pilas en ese lado. Ya está. Total. Oye, otro factor que también todavía está menos en boca de todo el mundo, pero que también va a influir, yo creo que muchísimo, que es la computación cuántica. ¿Cómo ves que ese es otro melón que no vamos a abrir mucho, pero al menos un poquito? La computación cuántica... ¿Dónde la ves? ¿Muy lejos todavía o un poquito más cerca de lo que nos creemos? Desde luego están preocupados las grandes tecnológicas están preocupados por no perder el tren, ¿no? Vemos a IBM con sus anuncios, Google con su Willow, Amazon ha presentado Ocelot, que es el micro con transistor, microprocesador cuántico suyo. Microsoft ha presentado Majorana 1, que es con la arquitectura topológica, ¿no? De los topoconductores, que no es un microprocesador, sino es pues bueno, la puerta lógica, ¿no? De decirlo de alguna manera, que abre la posibilidad de escalar. Pero hay mucha polémica, hay mucho debate al respecto. Yo no sé si serán 5 años, yo no sé si serán 10 años. Yo digo que que necesitamos escritores de ciencia ficción para que nos abran los ojos de lo que podremos hacer con los ordenadores cuánticos, ¿no? Pues los ordenadores cuánticos no son ordenadores más rápidos, son otro tipo de ordenadores, ¿no? Es verdad. Y son ordenadores cercanos a cómo funciona la naturaleza. Ayer teníamos un debate en un programa de radio y tal, y esto es más metafísico que otra cosa, pero hablábamos de que todo el mundo entiende que el ser humano está programado genéticamente. Tenemos nuestros genes, sabemos que si cambiamos un gen por otro, pues incluso podemos cambiar el futuro de esa persona, ¿no? Hablamos de la predicción de enfermedades mirando los genes, o sea que sabemos que hay una programación genética. Y no sabemos cómo funciona eso bien, no sabemos cómo funciona. Y por otro lado había la frase de Albert Einstein cuando descubre la mecánica cuántica y luego, esto es un melón muy difícil de... Muy complejo. Muy complejo, ¿no? Y esto del spooky effect y de que el enlazado cuántico y de que un quantum pueda estar a diferente distancia y mantengan los spines enlazados y tal. Y él decía una frase que era lo de Dios no juega a los dados, ¿no? O sea, esto tiene que tener algún sentido, ¿no? Pero no lo hemos descubierto todavía, ¿no? Estamos ahí con esto. Yo decía que necesitamos a los escritores de ciencia ficción para que se imaginen qué vamos a poder hacer con los ordenadores. Ya se lo imaginaron con lo que estamos haciendo hoy. Claro, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos hoy, te ves 1984, otras películas... La novela de Asimov, que me estoy leyendo yo, me estoy releyendo ahora todas. Y con los ordenadores cuánticos lo que tenemos es un ordenador más cercano a la naturaleza, a cómo funciona la naturaleza, ¿no? Simular el comportamiento de una fusión atómica o de los nuevos materiales cuando se crean polímeros, etcétera. Todo esto se hace mucho mejor con un ordenador cuántico, porque ya no tenemos 0 unos sino estados de superposición, que es cómo funciona la naturaleza. Hay un montón de transiciones que son con estados de superposición. Y hablan de que podremos incluso curar cicatrices o imprimir piel, yo qué sé, cosas ahí muy, muy locas. Entonces, cuando lleguen los ordenadores cuánticos, creo que va a ser divertido el mundo que se va a abrir. ¿Cuánto tiempo le doy a esto? Pues no lo sé, los expertos hablan de 5, 10, 15 años, no sé, es difícil saber. Bueno, esperaremos Pero será divertido. Esperamos vivir, será divertido. A ver cómo transformamos un poco la sociedad con todas estas cosas. Hablabas antes de un tema yo creo que fundamental para las empresas, que es la concienciación y la formación. Sin volvernos paranoicos, porque yo creo que al final también hay que poner un poco la balanza no tiene que estar todo el mundo asustado o pensando que cada cosa es un ataque, porque al final también, incluso en nuestra vida real nos pasa, ¿no?, de que ya desconfiamos de todo el mundo por naturaleza, ¿no? El ser humano, yo personalmente soy un tío, generalmente soy confiado en todo lo que hago, pero es verdad que ya tal y como están las cosas te lleva a ser desconfiado por naturaleza, ¿no? ¿Cómo podemos concienciar un poco a la gente sin eliminar esa naturaleza de confianza de las personas? No lo sé. Bueno, yo creo que no vamos a eliminar esa naturaleza de confianza de las personas. No llegamos a extremos todavía, ¿no?
Yo entraba aquí a vuestras oficinas y no me habéis registrado, no me habéis mirado a ver si llevo a ver dispositivos o si tengo algún... No me llegaba a ese punto de paranoia todavía. Pero hay una frase que me gusta mucho, es la de que yo sea paranoico no quiere decir que no me sigan, ¿no? Que no me espíen. Entonces, yo creo que cada persona en un rol que ocupa dentro de una organización tiene que tener un determinado nivel de alerta y tampoco podemos echarle toda la responsabilidad a una persona. El sistema tiene que ser resilience y ser capaz de entender que, pues, que una persona puede en un determinado momento hacer clic en un enlace en un correo electrónico. No lo podemos decir, has hecho clic, se acaba de caer toda la red. No, o sea, tenemos que crear sistemas cero trust, ¿no? Que asuman que esa persona que puede cometer ese problema, ¿no? Que son pues, dentro de las reglas de fortificación, defensa en profundidad. Entonces sí que tenemos que tenerlos como primera línea de defensa y tienen que estar alertas, sobre todo porque les va a afectar a su vida personal también, pero tenemos que hacer que la tecnología sea la salvaguarda, ¿no? De todos los sistemas. Sí, vamos, yo creo que el usuario también al final es el punto fallo más evidente casi y es al que tenemos que un poco concienciar y proteger al mismo tiempo, ¿no? Ahora con la llegada de la inteligencia artificial y el que no sea determinista y que el hackear los modelos de inteligencia artificial tenga que ver un poco con la psicología, abre un nuevo melón, muy divertido. Muy bien. Oye, y hablábamos también antes de todo el tema normativo. ¿Crees que es suficiente esta normativa? ¿Y crees que vamos a tener los medios, o que las empresas vamos a tener los medios para cumplir con las exigencias que nos van a plantear esta normativa? Evidentemente los grandes sí, como casi siempre, porque sí, ni se plantean el no hacerlo, pero en un entorno más pequeño, con los requerimientos que va a haber de inversión al final, tanto en tecnología como en personas, hablabas de los CISOs. Si cumplimos la normativa, el número de CISOs que hay actualmente se debería haber incrementado de una manera importante. Vamos a tener ese capital humano. ¿Qué rol van a jugar quizás pues soluciones que permitan a las empresas de alguna manera externalizar este servicio para cumplir con esas normativas? ¿Cómo ves? Yo Te he hecho creo muchas que... preguntas en una, No, pero primero la normativa y después a ver cómo resolvemos eso, ¿no? La normativa yo no creo, no sé si será perfecta o no me la conozco al detalle. Soy un creyente de lo que decía el libro de Bruce Snyder, el de Haga clic aquí para matarlos a todos, que a mí me gusta mucho, en el que habla de que las normativas que son demasiado estrictas en el qué y menos en el por qué, es decir, las que son más estrictas en la letra y menos en el espíritu, son peores que las que son en el espíritu y no en la letra, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que proteger de manera segura los datos de tus clientes, no decirte tienes que utilizar un cifrado, tal, no sé qué. No. Eso ya es un declinamiento de la normativa, ¿no? Y si luego hay un incidente de seguridad y tus datos quedan expuestos y realmente no los tenías bien protegidos porque estabas utilizando un algoritmo criptográfico inseguro, etcétera, pues oye, ya vendrá un juez y dirá, usted no ha cumplido porque el espíritu de la ley era proteger los datos con sistemas criptográficos seguros. Usted no lo tenía de esta manera, ¿no? Entonces creo que las normativas que son más centradas en el espíritu y menos en la letra, en el qué, suelen ser más funcional y más a largo plazo. Creo que al final todas las empresas acabamos asumiendo todas esas normativas, lo hemos hecho con muchas otras normativas y creo que es una evolución natural del nivel de madurez de seguridad en el que tenemos que vivir. Hoy en día hay muchas cosas que no te planteas. No te planteas que los protocolos que nazcan nazcan sin cifrado, no te planteas que los sistemas de gestión de identidad vengan sin cifrado y tal. Algo que eso al principio no era así, no tenía ninguna... O que no vengan con usuarios por defecto, ¿no? Las plataformas. Entonces yo creo que hay un periodo de asimilación donde tendremos que ver cómo automatizamos o cómo hacemos que ese proceso sea fácil, pero yo creo que las empresas acabarán haciéndolo. Y poniendo un poquito el foco en esas empresas con menos recursos, empresas medianas, ¿qué tecnologías, qué cosas crees que deberían de estar mirando, tener presentes, que posiblemente no tengan los recursos para mirarlas para el futuro? ¿Qué áreas crees que estas compañías deben de estar
más pendientes hacia la vista un poco más hacia adelante. Yo creo que el concepto de CISO as a Service, que ya muchas empresas lo están haciendo, donde externalizan la seguridad para que tengan sus paneles de control y todo centralizado, es a donde va a ir la tendencia, ¿no? Yo creo que el tener dispositivos, aplicaciones, identidades, sistemas desconectados de un centro de control único es lo que va a acabar desapareciendo, ¿no? Y es lo que va a ayudar a las empresas. Hacia eso vamos a ir, ¿no? Hacia los paneles de control mucho más integrados, controlados por expertos en ciberseguridad, y el concepto de CISO as a Service no va a ser nada raro. Hoy en día vemos desde los Security Operation Center de las grandes empresas, pues un equipo de personas está gestionando un montón de oficinas y un montón de equipos, etcétera. Lo que vamos a encontrarnos pues son empresas que van a ir gestionando más pequeñas. Vamos, yo el concepto de CISO as a Service yo lo debería un paso más para allá, es Security as a Service, Sí, prácticamente, completo. ¿no? O sea, Sí, deberíamos ahí a... Yo creo que es un modelo, y evidentemente nosotros creemos en ello, porque por eso estamos apostando, de buscar una solución para un segmento que lo tiene muy difícil para hacerlo de otro modo. O sea, sí. Nosotros durante muchos años hemos hecho los Managed Security Services, donde el CISO estaba dentro de la organización y el SOC ha sido pues la herramienta, ¿no? Y yo creo que va a cambiar eso y que el CISO también va a estar fuera, ¿no? Que sobre todo para las pequeñas empresas. Que al final no tienen los recursos ni para atraer al talento posiblemente, ni para mantenerlo, ni para dotarle de medios lo suficientemente importantes, claramente. O sea que... Bueno, ¿qué libro, qué película, qué... algo digital, o bueno, no digital, o analógico, pues algo palpable como un libro, recomendarías para ponernos al día en el mundo tecnológico? Hemos hablado de algunas referencias a lo largo de, por supuesto, de la charla, pero... todos los libros de zeroxword.com, que son libros nuestros, ahí tienen mucho que ver con esto. Pero quizás no tan tecnológicos o no tan focalizados. Sí. Está bien, pero sí, son algo, lo que decías tú antes, ¿quiénes nos van a pintar el futuro que vamos a vivir? O sea, ¿quién es el 1984 de hoy? Sí, ¿no? ¿Qué sería? Esa sería buena, ¿no? Es muy buena pregunta, porque a mí me gustaba mucho Neil Stephenson, pero yo creo que todas las predicciones de Neil Stephenson se han quedado ya la hemos pasado, ¿no? Necesitamos... hace falta el de hoy, que va a el Neil Stephenson hoy. A mí me he estado leyéndome y estoy ahora leyéndome los libros de Isaac Asimov todos. Me encanta, estoy enganchadísimo. Porque que tampoco es que sea de hoy, pero que 50, tiene una visión. O sea, años 50. Isaac Asimov escribe La Fundación en el año 50 y todavía no hablaba de robots. Los robots son un poco tardíos. Me hace mucha gracia porque él habla de Multivac, que es la serie del megaordenador que es tan grande que ocupa un planeta, ¿no? Luego en sus siguientes novelas hace ciencia ficción de su propia ciencia ficción, entonces Multivac se va haciendo más pequeño y tal, pero le cuesta... O sea, va evolucionando la tecnología el cuesta solo, ¿no? como 20 años llegar a esa conclusión, ¿no? Y es curioso porque en las primeras interacciones con Multivac hay personas que le transcriben y se lo ponen todo como en tarjetas perforadas, ¿no? Todavía no ha llegado a ese punto de ciencia ficción de ver de que se le puede hablar a la tecnología, ¿no? Luego ya cuando aparece Arthur C. Clarke con su HAL 9000 y en 2001 una odisea del espacio y tal. La he visto recientemente en uno de estos viajes transoceánicos. La recuperé a ver qué, porque hacía mucho que no la veía y digo a ver qué... Es maravillosa porque el otro día publiqué el artículo en mi blog, la canción que canta HAL cuando la están desconectando, es realmente la primera canción que se tocó por ordenador los ingenieros de Laboratorios Bell tocar. Sí. Entonces, por eso HAL dice... voy a cantar una canción que aprendí cuando era pequeño, porque es como una evolución del primero. Qué bueno. Entonces, no sé, yo recomendaría ciencia ficción, ¿no? Hoy acabo de comprarme un libro de ciencia ficción ahora de los años 90 que tenía buena pinta, ¿no? Me lo voy a leer. Y a mí me gusta mucho todo lo de Isaac Asimov, por supuesto. Lo de Neil Stephenson me ha encantado siempre, me ha gustado mucho, aunque creo que se han quedado totalmente... fuera. Creo que el tema de los robots y la robótica va a ser algo que nos va a venir encima mucho antes de lo que nos imaginamos. Ya tenemos robots sociales y robots que están en
en los restaurantes y demás, ya los electrodomésticos de casa empiezan a venderse los primeros con modelos LLM y SLM para que puedas hablar con ellos, va a tener nivel de sarcasmo como en la película Interestelar y todo eso, ¿no? No, yo creo que ciencia ficción es fantástico para todo esto. Luego, en el mundo de la inteligencia artificial está muy activo esto, está todo en el mundo, en la parte de la academia. Yo creo que en los últimos 4 meses he publicado como 20 papers sobre técnicas de hacking y fortificación de modelos de inteligencia artificial y son del mes de marzo, abril, o sea, he publicado artículos sobre ellos porque esto está muy activo, ¿no? Camel, que es la propuesta de Google para hacer agentes que no sean vulnerables a prompt injection, es un paper de marzo del 2025, es decir, de nada, ¿no? Entonces, creo que toda esa parte está en la academia y que hoy en día tenemos la suerte de que podemos leer esos papers en Internet, ¿no? Y aparte de ese informático en el lado del mal, ¿a quién más seguimos? Dinos otra referencia de... ¿A quién seguir? Pues hay muchos y ahora además hay las nuevas generaciones son más audiovisuales, ¿no? Más de canales de YouTube y de canales de TikTok. Creo que hay youtubers muy buenos y a mí me gustan. A mí me gusta, pues me gusta 12SV, por ejemplo, que Carlos le pone mucho cariño a los vídeos que hace de inteligencia artificial. Creo que merece mucho la pena. Las entrevistas de John Hernández son interesantes porque trae a perfiles que están reflexionando sobre hacia dónde va a ir la inteligencia artificial en la empresa. Creo que es muy, muy relevante todo eso. No sé, hay muchos. La verdad es que hoy en día es una gozada. Los chavales tienen la posibilidad de acceder a grandes divulgadores en blog menos, en YouTube, en TikTok, en Twitch, en un montón de plataformas y los tienen ahí, ¿no? Que además en la mano, efectivamente. En la manita. Bueno, nos has contado algunas anécdotas, algunas cosas, pero así, ¿cuál es el reto que te han puesto, que te hayas divertido más, que te haya parecido más curioso, que haya resultado más... Reto más curioso, más divertido. Bueno, si es divertido, mejor, casi nos reímos un poco, ¿no? Bueno, divertidos muchos. O sea, tengo la suerte del equipo de ideas locas que lleva conmigo haciendo muchas cosas desde Informática 64. Pues hemos hecho cosas muy divertidas, ¿no? Desde que hicimos el Chucky, Alonso, el muñeco este que te clonaba la voz en casa y luego te puteaba comprando cosas en Amazon y en Google Home y tal. Estaba bien. Ese es un reto bonito. Yo, la verdad es que todos los años con mi equipo intentamos plantearnos cosas divertidas con la tecnología y año a año sigo saliendo encantado, ¿no? Cuando conectamos el Macintosh a la nube, con la Raspberry Pi, etcétera, ¿no? Con todo eso. Yo creo que todos. El que hicimos, uno que me ha gustado mucho fue cuando hicimos utilizando GenAI y modelos LLM, crear la plataforma de copiar las noticias de periódicos, en este caso de la agencia EFE, bajábamos la noticia de la agencia EFE y luego con agentes basados en LLM le damos su ideología política, entonces reescribíamos la noticia de extrema izquierda, de extrema derecha, en contra de tal, y lo hacíamos en tiempo real y manejando luego una red de bots en Twitter donde podíamos decir cuántos queríamos a favor o en contra de un determinado tweet y que creara los tweets automáticos y tal, y se montó una, hicimos un trending topic en directo en la tele. Que no te oiga algún político, bueno, que te lo compra rápido, vamos. Mucho de lo que hay, por desgracia, en Twitter... Bueno, es algo parecido, pero todavía más manual, ¿no? Todavía algunas No, ya hay mucho bot y tal, ¿no? Eso, si coges, hay mucho bot. Esto lo hicimos explicación de cómo funciona esto, ¿no? Que hay veces que la gente dice, no, joder, la que salía en las redes sociales, ya, pero las redes sociales luego sales y la gente es otra... Está hablando de otras cosas a lo mejor incluso, sí, ¿no? Sí. Bueno, esas son cosas curiosas que hemos hecho con la tecnología que a mí me gustan mucho. Bueno, y estás en época de cambios personales. ¿Cómo ves un poco el futuro? No va a haber muchos cambios, poco más lo que he hecho siempre, ¿no? Hacer tecnología y disfrutar con ello. De momento voy a estar en el Consejo de Ciberseguridad de Telefónica, en el Consejo de Telefónica Tech, que voy a estar ahí el próximo año y tal, y ya veremos, sigo con todos mis proyectos personales, sigo haciendo mis cosas, disfrutando del trabajo día a día. Y... Bueno, hay muchos retos, muchas cosas seguro que tienes en mente y que vamos...
sí, que no te vas a aburrir, ¿no? Yo creo. No. O sea que... Todavía estoy en... Todavía esto de pase, todavía te queda. Vamos, que tengo 40 y pico todavía. 40 y pico todavía. Todavía eres joven, eres joven. Algunos estamos un poco más mayores, o sea que... que nada, hablabas antes de 0x World, hemos hablado de un informático al lado del mal. ¿Dónde te pueden seguir? Bueno, aquí no está, que además todo el mundo te tiene muy localizado y te sigue, pero bueno, darles alguna pistilla más para... Lo único, el que quiera contactar conmigo directamente, mypublicinbox.com/chemalonso y ya ¿Y está. responde? Certificamos que responde. Sí, respondo. Es el sitio por el que respondo. Así que, y no, nada más, no mucho más. Muy bien. Como siempre, desde hace 25 años, igual. Muy bien, pues Chema, oye, ha sido un auténtico placer poder compartir este tiempo contigo, escucharte, escuchar tus ideas, escuchar un poco tu visión, y yo creo que nos enriquece muchísimo a nosotros, y espero que también a muchas empresas que te hayan escuchado y que hayan sacado conclusiones positivas de cómo afrontar la ciberseguridad especialmente y la transformación digital y la tecnología en el futuro. Yo creo que les has dado unas pistas muy buenas. Nada, cuando quieras, aquí otra vez. Un placer. Muchísimas gracias. No lo digas, que te llamamos. Bueno. Venga, gracias.